Estamos celebrando la fiesta del apóstol Santiago el Mayor. Por el Evangelio sabemos que era hermano de San Juan Evangelista, ambos hijos de Zebedeo y de Salomé, que fue una de las mujeres que ayudaban y servían a Jesús. Sabemos también que eran pescadores de oficio. Ante la llamada del Señor, abandonando todo, lo siguieron, dice el Evangelio. Cristo los convirtió en apóstoles, en pescadores de hombres, columnas de la iglesia y grito del verbo, como reza la liturgia de las horas. Algunos datos del mismo Evangelio nos ayudan para descubrir, aunque sea en parte, su alma y su personalidad. San Lucas nos refiere que en cierta ocasión los samaritanos le negaron hospedaje al Señor porque se dirigía a Jerusalén. Entonces, encendidos de celo, Santiago y Juan dijeron, leo textualmente: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y se fueron a otro pueblo. A los dos, Jesús les dio el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno, magnífico apodo, y más viniendo del mismo Cristo. En otro momento, ante la petición de los dos hermanos de sentarse junto a Cristo en su reino, el Señor les preguntó si podían beber el cáliz que él mismo iba a beber y si podían recibir el bautismo que él mismo iba a recibir. O sea, si eran capaces de sufrir el martirio como él. Y ellos respondieron: Possumus, podemos. Junto con su hermano Juan y con Pedro formaron ese trío dilecto del Señor. Grandes momentos de la vida de Cristo fueron revelados solamente a ellos tres, como la resurrección de la hija de Jairo, la gloria de la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Ante la misión recibida del Señor de ir por todo el mundo predicando y bautizando, sabemos por la tradición que luego de misionar Jerusalén y Samaria, Santiago lo hizo en España. Viendo inútiles, estériles sus esfuerzos, quiso abandonar esa empresa comenzada, pero en Zaragoza la Virgen María se le apareció sobre un pilar, le dio su bendición y le dijo que volviera a España, que ella se iba a encargar de mover el corazón de los españoles. Y efectivamente, España se convirtió al cristianismo. Sus patronos, la Virgen del Pilar y Santiago Apóstol, la hicieron campeona de la fe. Campeona de la fe no solo en Europa, sino en el mundo entero. A tal punto que el 12 de octubre de 1492, fiesta de la Virgen del Pilar, fue esa España la encargada de traer al continente americano la fe católica que recibió del apóstol Santiago. Gesta evangelizadora que precisamente un 12 de octubre, pero de 1984, el Papa Juan Pablo II llamó despliegue misionero sin precedentes. Es la misma España del apóstol Santiago que inspiró los versos de José María Pemán. Cuando hay que descubrir un nuevo mundo, o hay que domar al moro, o hay que medir el cinturón de oro del Ecuador, o alzar sobre el profundo espanto del error negro que pesa sobre la cristiandad, o el pensamiento que es claridad en Trento y es amor en Teresa, cuando hay que consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. Santiago y España se corresponden mutuamente. Pensar en Santiago es pensar en España, y pensar en España es pensar en Santiago. No se entienden el uno sin el otro.
Pocos años después de esa aparición de la Virgen en Zaragoza, lo encontramos nuevamente al apóstol en Jerusalén, donde muere decapitado por orden del rey Herodes Agripa, como nos refieren los Hechos de los Apóstoles. ¿Podéis beber el cáliz que yo beberé? Podemos, había contestado con su hermano. Y efectivamente bebió el cáliz de la pasión. Fue el primero de los apóstoles en sufrir el martirio, en derramar su sangre por Cristo. Era aproximadamente el año 42. Sus discípulos recogieron sus restos y lo llevaron nuevamente a España. Lo depositaron en Compostela, en Galicia, donde comenzaron a rendirle veneración. El patronazgo de Santiago Apóstol se concreta principalmente en la Reconquista, en su auxilio a los cristianos por defender la fe católica en España contra las herejías. Mediaba el siglo IX, cuando luego de la derrota de España frente a los moros, en la batalla de Clavijo, se apareció el apóstol Santiago por la noche al rey de Asturias, Ramiro I, animándolo a luchar de nuevo contra el enemigo. Y así fue que al día siguiente los cristianos españoles arremetieron contra los moros y de pronto un portento único se dejó ver en el cielo. Apareció el apóstol Santiago cabalgando en primera fila, enarbolando el estandarte de la cruz y blandiendo su espada. La victoria cristiana fue tan grande que el enemigo tuvo que huir con 70.000 bajas. Desde entonces, los mejores españoles recurren al Hijo del Trueno cuando se trata de defender la fe que un día recibieron de sus manos. En la última cruzada española, antes de entrar en combate con los comunistas, en defensa de la fe y de la patria, cantaban los soldados, después de confesarse, esta encendida plegaria: que voy a entrar en combate, Señor Santiago el Mayor, pon en mi clara bandera la aguda cruz de tu amor, dame tus armas ardientes, híncame tu corazón, quiero hundirme en el asalto con tu nombre y con tu voz, que voy a entrar en combate, Señor Santiago el Mayor. Decíamos que junto con su hermano Juan y con Pedro formaron ese trío dilecto del Señor. Los tres representan las virtudes teologales. San Pedro representa la fe. Fue el apóstol que, no movido por la carne y la sangre, sino por inspiración divina, confesó la divinidad de Cristo. San Juan representa la caridad. Fue el apóstol amado, el que reposó su cabeza sobre el pecho amoroso del Señor, sobre su corazón santísimo en la última cena. Y Santiago representa la esperanza. Fue el primero de los apóstoles en conquistar el objeto de la esperanza, que es la posesión de Dios en el cielo. La esperanza se apoya sobre todo en la humildad y en la magnanimidad. Humildad para reconocer que, como dice el Señor, sin mí nada podéis hacer, nada. En todo necesitamos de la gracia de Dios. Y magnanimidad para poder, con su gracia, possumus Domine, podemos, Señor, podemos y debemos buscar lo que sube y se dilata y lanzarnos hacia el bien supremo que es Dios, con todo el ímpetu del corazón, venciendo todos los obstáculos. La esperanza es precisamente la virtud del arrojo, de la osadía. Es la virtud del ascenso, de la trascendencia. Es la virtud de la marcha fogosa y la levitación, porque es la virtud que, como el fuego, a medida que quema el alma, la eleva. Es la virtud del destierro, como rezamos en la salve. Piper la llama la virtud del aún no, la virtud del más allá, la virtud del homo viator, es decir, el hombre viador, el peregrino, el militante. Es la virtud de la oración y el combate, de la súplica y el martirio. Virtud
particularmente necesaria en nuestro tiempo de chatura y de molicie. Por eso, en este su día, acudamos al apóstol Santiago para pedirle esta gracia, que él, hijo del trueno y apóstol de fuego, el apóstol de la espada, la sangre y la esperanza, nos contagie su esperanza para no claudicar jamás, que su caballo alado sea el acicate de nuestras almas y su cruz en forma de espada el norte de nuestra existencia terrena. Pidámoselo por medio de María Santísima, que ella redite aquel prodigio de antaño, que de pie en el pilar de nuestro corazón nos aliente en esta vida y en la otra nos reciba en sus brazos de reina y de madre. Que así sea.